Mi nombre es Gedeón y esta es mi historia. Crecí durante el dominio del imperio madianita, un régimen cruel y terrible que estranguló a nuestro pueblo con su control de hierro, dejándonos devastados y rotos. Nuestra ruina comenzó cuando pecamos contra el Señor de diversas maneras. Como consecuencia, el Señor nos entregó a los madianitas durante 7 años. Debido a su brutalidad, nos vimos obligados a construir castillos, cuevas y refugios en las montañas para sobrevivir. Cada vez que los israelitas cosechaban, los madianitas, invasores de Madián, Amalek y del oriente, saqueaban nuestras tierras, dejándonos sin alimentos al llevarse ovejas, cabras, ganado y burros. Estas hordas hostiles llegaban como una nube densa de langostas, con camellos incontables, y permanecían hasta que saqueaban por completo la región. Los madianitas, maestros del desierto, dominaban eficazmente a mi pueblo con sus camellos. Nuestro trabajo resultaba en vano, ya que al final, todo lo producido era robado. El pecado nos robaba el fruto de nuestro arduo trabajo, y muchos hombres perdían todo en la vida por no detener sus pecados. Debido a los madianitas, mi pueblo enfrentaba el hambre, la humillación y el trabajo infructuoso bajo el yugo de un enemigo superior. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del video. Desesperados, clamamos al Señor Dios por ayuda. Entonces, el Señor envió un profeta a los israelitas, quien les recordó, así dice el Señor, el Dios de Israel, yo os saqué de la esclavitud en Egipto, os rescaté de los egipcios y de todos los que os oprimían. Expulsé a vuestros enemigos y os di su tierra. Yo os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no adoréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitáis. Pero no me escuchasteis. Dios habló a través del profeta, recordando a Israel todo lo que había hecho por ellos en el pasado para enfrentar su crisis actual. Un día, un hombre extraño se sentó bajo el gran árbol en Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando apareció el ángel del Señor y me dijo, héroe valiente, el Señor está contigo. Trillar trigo en un lagar era desafiante y vergonzoso, ya que tradicionalmente se trilla en áreas abiertas en colinas para separar la paja del grano. No era práctica común trillar en un lugar hundido como un lagar, que era un lugar de privacidad por temor a los madianitas que acostumbraban llevarse el grano. Cuando el hombre misterioso me saludó así, me sentí desconcertado. No parecía que el Señor estuviera conmigo ni que yo fuera un hombre valiente. Respondí, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nuestros antepasados nos contaron? Los israelitas decían, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. A pesar de conocer las increíbles obras que Dios había realizado en el pasado, me preguntaba por qué no veía esas mismas maravillas en el presente. Sentía que el problema residía en Dios, que nos había abandonado. Esta preocupación me angustiaba profundamente mientras Israel se encontraba en tal estado. Entonces, el extraño se volvió hacia mí y dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo te estoy enviando. Inseguro de mis habilidades, me consideraba simplemente un hombre común. No podía imaginar cómo yo, perteneciente al clan más débil de la tribu de Manasés y siendo el menor de mi familia, podría rescatar a Israel. Pero el hombre único me aseguró, estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como si lucharas contra un solo hombre. Así, me preparaba para un viaje extraño, comenzando con una tarea aparentemente imposible. ¿Cómo podría enfrentarme al gran imperio madianita como si fuera una lucha cuerpo a cuerpo con un solo individuo? ¿Quién era yo para desafiar a los poderosos madianitas? Me preguntaba si aquel hombre frente a mí podría ser un ángel del Señor. Para confirmarlo, decidí ponerlo a prueba con una ofrenda. No era incorrecto buscar una señal que confirmara su identidad, considerando la gracia que me había mostrado.
Le pedí al hombre que esperara mientras iba a casa con prisa, preparaba un cabrito joven y horneaba pan sin levadura. Luego llevé la carne y el caldo al hombre bajo el gran árbol. Allí, el hombre me indicó que colocara la carne y el pan sobre una roca, y vertiera el caldo sobre ellos. Siguiendo sus instrucciones, tocó la carne y el pan con la punta de su vara, y el fuego surgió de la roca, consumiendo toda la ofrenda. Después de esto, el hombre desapareció, y entonces me di cuenta de que había visto al ángel del Señor cara a cara. Aterrorizado, exclamé: «¡Ah, Señor soberano! He visto al ángel del Señor cara a cara». Este milagro del fuego, junto con toda la experiencia vivida, me convenció de que todo era obra del Señor. Aunque la apariencia del ángel del Señor era completamente humana, el Señor me tranquilizó diciendo: «Está bien, no tengas miedo, no morirás». En respuesta a esta experiencia, construí un altar al Señor en aquel lugar y lo llamé Yahweh Salom, que significa el Señor es paz. El altar en Ofra serviría como un memorial y lugar de sacrificios para propósitos religiosos. Era una práctica común en mi tiempo, respaldada incluso por nuestros ancestros. Noé también había construido un altar al Señor después de salir del arca, y en ciertas ocasiones, Dios mismo instruía la construcción de altares tras realizar actos milagrosos de liberación. La ley determinaba que los altares debían construirse con piedras naturales sin cortar, para no profanarlas con herramientas. Al erigir este altar, buscaba adorar y consagrar al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. Ya no sentía temor, sino una profunda reverencia por Dios y su presencia entre nosotros. Aquella misma noche, el Señor me dijo: «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también el poste de Aserá que está junto a él. Sacrifica el toro como ofrenda quemada en el altar, utilizando la madera del poste de Aserá que has cortado». Era imperativo derribar el poste de Aserá, un objeto de culto de madera dedicado a la diosa de la fertilidad. Aserá, conocida también como Astarte, era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán, así como por los asirios e incluso los filisteos. Tras la muerte de Josué, el culto a Aserá se infiltró en Israel debido a la falta de una conquista completa de Canaán. Mi propio pueblo abandonó al Señor y se inclinó ante Baal, el dios pagano de los cananeos. Esta idolatría desvió a la nación de Israel hacia una comprometida espiritualidad. Inicialmente, luchamos contra la cultura pagana de los cananeos, pero luego comenzamos a temerla y, eventualmente, coexistimos pacíficamente con ella. Dios siempre llamó a su pueblo a ser diferente de las naciones circundantes, pero Israel desobedeció. Josué había tenido fe en Dios y creía en sus promesas proféticas, pero las generaciones posteriores perdieron este conocimiento. La nueva generación no conocía a Dios y la nación comenzó a comprometerse, en lugar de expulsar a los cananeos y purificar la tierra. La adoración a Aserá, con su práctica de culto pagano, representaba un desafío enorme para mí, pero sabía que no podía huir de él. Dios detesta la idolatría y sus consecuencias son graves, provoca la ira divina, trae maldiciones sobre el pueblo y contamina la tierra. Así que, guiado por mi convicción y temor a Dios, llevé a 10 de mis sirvientes y hice lo que el Señor me había ordenado, aunque fue de noche debido al miedo a los miembros de la casa de mi padre y a los habitantes de la ciudad. En mi comunidad, Baal era adorado junto a Aserá, y Dios me llamó a poner orden en mi propia casa primero. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad comenzaron a moverse, descubrieron con sorpresa que el altar de Baal había sido derribado y el poste de Aserá cortado. En su lugar, se erigió un nuevo altar donde estaban los restos del toro sacrificado. La gente comenzó a preguntarse quién había hecho esto y, tras una investigación minuciosa, descubrieron que fui yo. Los hombres de la ciudad exigieron a mi padre que trajera a su hijo para enfrentar la justicia. Decían: él debe morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste de Aserá. No hubo dificultad alguna en determinar quién fue responsable de la profanación del altar. Fui expuesto públicamente de inmediato debido a Baal y Aserá. Mi propio pueblo estaba dispuesto a quitarme la vida. Esto ilustra cuán poderosa era la adoración a Baal en ese tiempo. La herejía se había convertido en la religión predominante.
La gente adoraba a Baal porque creían que controlaba el clima y el éxito de sus cosechas estaba directamente vinculado a él. Durante los tiempos difíciles causados por la opresión de los madianitas, no se daban cuenta de que al apartarse de Dios solo empeoraban las cosas para sí mismos. Sin embargo, mi padre intervino y gritó a la multitud que me confrontaba: ¿están ustedes defendiendo a Baal? Que Baal defienda su caso. Por la mañana, quien defienda su caso será ejecutado. Mi padre hizo un argumento lógico para salvar mi vida. Desde entonces, pasé a ser llamado Jerubbaal, que significa que Baal defienda, porque derribé el altar de Baal. Poco después de este evento, los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me llenó de poder. Ahora necesitaba formar mi propio ejército. Toqué la trompeta del carnero como llamada a las armas, y los hombres del clan de Abiezer vinieron en mi ayuda. También envié mensajeros por los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus respectivos guerreros, quienes respondieron con prontitud. Gracias a este empoderamiento divino, logré reunir un número impresionante de tropas en poco tiempo. 32.000 hombres vinieron a seguirme en la batalla, un logro significativo para un hombre humilde como yo. Antes de partir hacia la batalla, necesitaba estar seguro de que Dios realmente me había enviado. Necesitaba un segundo milagro para confirmar su palabra. No era habitual para mí, siendo el menor en mi familia y en mi clan, liderar a tal cantidad de hombres. ¿Realmente seguirían a un hombre humilde como yo? Entonces, planteé una prueba a Dios: si realmente vas a usarme para rescatar a Israel, como prometiste, demuéstramelo de esta manera: esta noche colocaré un vellón de lana en el era. Si por la mañana el vellón está mojado de rocío pero el suelo está seco, sabré que me ayudarás a rescatar a Israel. Y así sucedió exactamente como pedí. Cuando me levanté temprano al día siguiente, exprimí el vellón y llené un tazón entero de agua. Sin embargo, necesitaba más confirmación. Antes de ser demasiado críticos conmigo, deberían considerar el desafío que tenía frente a mí. Muchos habrían rechazado inmediatamente tal llamado sin siquiera permitir que Dios confirmara mi pequeña fe, que aún era mayor que ninguna fe. Entonces, dije a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una petición más. Y usa el vellón para otra prueba. Esta vez, deja el vellón seco mientras el suelo alrededor esté mojado de rocío. Esa noche, Dios hizo como le pedí. El vellón estaba seco por la mañana, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Estaba listo. Entonces, mi ejército y yo nos levantamos temprano y fuimos hasta la fuente de Jod. Los ejércitos de Madián estaban acampados al norte, en el valle cerca del monte Moré. El Señor me dijo: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes luchen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de haberse salvado por su propia fuerza. Por tanto, dile al pueblo que cualquiera que tenga miedo o esté asustado puede dejar este monte e irse a casa. Esto fue una gran prueba para mi fe. Mi ejército de 32.000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135.000 madianitas. Aún así, Dios consideraba que mi ejército era demasiado grande. Entonces, 22.000 hombres se fueron a casa, quedando solo 10.000 dispuestos a luchar. Me quedé con solo 10.000 hombres. La visión de un enorme ejército enemigo hizo que muchos soldados israelitas temieran. La mayoría estaba realmente asustada. Ahora las probabilidades eran de 13-1. Pero el Señor me dijo: aún hay demasiados. Llévalos a la fuente, y allí los probaré para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando llevé a mis guerreros al agua, el Señor me dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo, coloca a todos aquellos que recojan agua en sus manos y la beban con sus lenguas como perros. En el otro grupo, coloca a todos aquellos que se arrodillen y beban con sus bocas en el arroyo. Esto parecía una prueba peculiar. Quizás era porque aquellos que llevaban el agua en sus manos y la llevaban a la boca eran mejores soldados, ya que mantenían los ojos en sus alrededores incluso al beber. Solo 300 de los hombres bebieron de sus manos, todos los demás se arrodillaron y bebieron con sus bocas en el arroyo.
Entonces el Señor me dijo, con estos 300 hombres te rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a casa. El Señor Dios quería que las probabilidades fueran tan malas que la victoria sería claramente suya. Rara vez pensamos que el tamaño puede ser un impedimento para la obra de Dios. Sin embargo, es más difícil confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos maravillosos a la mano. Recogí las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y los envié a casa, pero mantuve a los 300 hombres conmigo. Dios me aseguró que la victoria era segura, incluso ahora con solo 300 hombres. El ejército de Israel era menos del 1% de su tamaño original, con una proporción de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Solo podía confiar en el Señor Dios, ya que no había nada más en lo que confiar. Estábamos en el campamento madianita, que estaba en el valle justo debajo de mí. Esa noche, el Señor dijo, levántate, baja al campamento madianita, pues te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar, baja al campamento con tu siervo Purá. Escucha lo que los madianitas están diciendo, y quedarás muy animado. Después de eso, estarás ansioso por atacar. Tenía miedo, así que llevé a mi siervo y fui hasta el borde del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente se habían establecido en el valle como una nube de langostas. Sus camellos eran como granos de arena en la playa del mar, demasiados para contar. Me acerqué en el momento exacto en que un hombre estaba contando a su compañero un sueño que había tenido. El hombre dijo, tuve este sueño, y en mi sueño un pan de cebada rodaba hacia abajo entrando en el campamento madianita. Luego lo volteó y lo aplastó. Su compañero respondió, tu sueño solo puede significar una cosa, Dios ha entregado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Dios me permitió ver una gran confirmación de su obra futura. Esto obviamente no fue coincidencia ni un golpe de suerte, Dios usó la situación para construir mi fe, y funcionó muy bien. No fue por casualidad que el hombre soñara esa noche, ni que contara a su amigo en ese momento, ni que yo llegara al lugar exacto donde escuché al hombre contar el sueño. Incluso mis enemigos estaban llenos de miedo. Cuando estamos débiles en la fe, a menudo hacemos a nuestros enemigos más fuertes de lo que realmente son. De hecho, cuando escuché el sueño y su interpretación, me incliné en adoración ante el Señor. Dios quería que yo encontrara ánimo en esa visita al campamento enemigo. Esto muestra que cuando el Señor Dios nos pide hacer cosas difíciles por Él, Él no se cruza de brazos y espera que hagamos todo solos. Él está allí para guiarnos, mantenernos y animarnos todo el tiempo. Regresé al campamento de Israel y exclamé, levantaos. El Señor os ha dado la victoria sobre las hordas madianitas. Dividí a los 300 hombres en 3 grupos y les entregué a cada uno un cuerno de carnero y un jarro de barro con una antorcha encendida dentro. Mi fe era contagiosa, habiendo recibido ánimo, no pude evitar compartirlo con los demás. Les dije, mantened vuestros ojos en mí. Cuando lleguemos al borde del campamento, haced exactamente lo que yo haga. Al llegar la medianoche y cambiar la guardia, yo y los 100 hombres conmigo nos acercamos al borde del campamento madianita. De repente, tocamos los cuernos de carnero y rompimos nuestros jarros de barro. Los otros grupos hicieron lo mismo. Con las antorchas en la mano izquierda y los cuernos en la derecha, todos gritamos, por el Señor y por Gedeón. Este grito no fue de orgullo, sino de sabiduría en el ataque. Los madianitas ya estaban asustados por la espada de Gedeón, y nuestro grito contribuyó a sembrar el pánico. Los soldados madianitas se despertaron ante el estruendo, la luz y el movimiento que venían de todas direcciones. Cada hombre se quedó en su posición alrededor del campamento y observó mientras los madianitas huían en pánico. Cuando los 300 hombres tocaron sus cuernos de carnero, el Señor provocó que los guerreros en el campamento se enfrentaran entre sí con sus espadas. Los sobrevivientes huyeron lejos. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino que los propios madianitas se enfrentaron entre ellos. Luego envié mensajeros a los guerreros de Neftalí, Aser y Manasés, quienes se unieron a la persecución del ejército madianita.
También mandé mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, instándoles a bajar y atacar a los madianitas, cortando sus caminos en los cruces del río Jordán en Bebara. Aunque Dios había comenzado la obra con un pequeño número de soldados, una vez que la batalla empezó, quería que muchos se involucraran en ella. Todos los hombres de Efraín hicieron lo que se les ordenó. Capturaron a los 2 comandantes madianitas, Oreb y Zeeb, y los ejecutaron. ¿Continuamos persiguiendo a los madianitas y el pueblo de Efraín? Me cuestionaron, ¿por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas por primera vez? Discutieron acaloradamente conmigo, pero respondí, ¿qué he logrado yo en comparación con vosotros? Incluso las obras de las cosechas de Efraín son mejores que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer. Dios les dio la victoria sobre Oreb y Zeeb, comandantes del ejército madianita. Cuando los hombres de Efraín escucharon mi respuesta, su ira se calmó. A los hombres de Efraín parecía importarles más el reconocimiento que el bien general de Israel. En lugar de estar celosos por el reconocimiento que otros recibieron, deberían haberse alegrado de que el pueblo de Dios fuera rescatado y de tener parte en ello. El celo a menudo obstaculiza la obra de Dios. No desafié su orgullo, sino que lo calmé con elogios y les di el reconocimiento que parecían desear. Más importante aún, los desafié a involucrarse en la obra de Dios que estaba en curso. Mi respuesta fue una forma sabia de manejar la controversia. Luego crucé el río Jordán con mis 300 hombres. Aunque continuamos persiguiendo al enemigo, aún teníamos que capturar a los 2 reyes de Madián. Cuando llegamos a Sucot, pedí a los líderes de la ciudad que por favor dieran algo de comida a mis guerreros, quienes estaban muy cansados por perseguir a Seba y Salmuna, los reyes de Madián. Sin embargo, los oficiales de Sucot respondieron, captura primero a Seba y Salmuna, y luego alimentaremos a tu ejército. Esto me irritó profundamente. No se les pidió que se involucraran en la batalla en sí, sino simplemente que apoyaran a quienes estaban en primera línea. En lugar de ayudar, los líderes de Sucot y Penuel buscaron excusas para no apoyar la lucha contra Madián hasta que la batalla ya estuviera ganada. Entonces dije, después de que el Señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna, regresaré y desgarraré su carne con los espinos y cardos del desierto. Luego fui a Penuel y hice la misma petición, pero obtuve la misma respuesta. Entonces dije al pueblo de Penuel, después de que regrese victorioso, derribaré esta torre. Pero en ese momento, Seba y Salmuna, los 2 reyes madianitas, estaban en Carcor con unos 15,000 guerreros. Continué confiando en el Señor, liderando un ataque sorpresa valiente. Aunque éramos un pequeño ejército enfrentándonos a uno mucho mayor, había visto a Dios hacer grandes cosas en circunstancias similares antes. Esto me animó a confiar en Él para grandes cosas en el presente. Rodé por el camino de las caravanas al este de Nova y Yogbeja, tomando por sorpresa al ejército madianita. Seba y Salmuna huyeron, pero los perseguí y capturé a todos sus guerreros. Persistí en la lucha hasta que se ganó la batalla y perseguí a los líderes de la oposición. Al regresar de la batalla, cumplí mi promesa a Sucot, capturé a un joven de allí y le exigí que escribiera los nombres de los 77 oficiales y ancianos de la ciudad. Regresé a Sucot y dije a los líderes, aquí están Seba y Salmuna. Cuando estuvimos aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo, captura primero a Seba y Salmuna, y luego alimentaremos a tu ejército cansado. Entonces tomé a los ancianos de la ciudad y los castigué con espinos y cardos del desierto. También derribé la torre de Penuel y destruí a todos los hombres de la ciudad. Después pregunté a Seba y Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Ellos respondieron, eran como tú, parecían hijos de reyes. Eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. Entonces exclamé, tan cierto como vive el Señor, si ustedes no los hubieran matado, yo no los mataría a ustedes. Me volví hacia Gete, mi hijo mayor, y le dije, mátalos. Harogarar no desenvainó su espada, pues era solo un niño y estaba asustado. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate y hazlo tú mismo como hombre. Hazlo. Así que hice exactamente eso y quité los adornos reales de los cuellos de sus camellos. Después de eso, los israelitas me dijeron, sé nuestro gobernante, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de Madián.
Pero yo respondí, no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes. Entendí que no era mi lugar asumir el trono sobre Israel, sino que el Señor Dios era el rey sobre Israel. Esa debería ser la verdadera actitud de todos aquellos a quienes el Señor Dios levanta para liderar y liberar a su pueblo. Su liderazgo nunca debe aspirar a la soberanía, sino a interpretar y llevar al pueblo al reconocimiento de su misión ante él. El pueblo extendió un manto, y cada uno arrojó en él un arete de oro que había recogido del botín. El peso de los aretes de oro fue de 43 kilogramos, sin incluir los ornamentos reales, los colgantes, las vestimentas de púrpura usadas por los reyes de Madián o las cadenas de los cuellos de sus camellos. Hice un efod sagrado de oro y lo coloqué en Ofra, mi ciudad natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron adorándolo. Eso se convirtió en una trampa para mí y mi familia. No había erigido un ídolo, sino que había hecho un efod, una imitación de aquella maravillosa vestimenta usada por el sumo sacerdote, simplemente para recordar al pueblo la adoración a Dios y no para ser adorado en sí mismo. Pero lamentablemente, al desviarnos un poco más allá de lo que la palabra de Dios permite, siempre nos metemos en problemas. Ese fue un gran error. Al pueblo de Israel le gustaba la adoración idólatra. El bello y costoso efod se convirtió en una trampa para mí, mi familia y todo Israel. La belleza artística tiene una manera de impresionarnos y darnos una sensación de admiración, pero no necesariamente es una impresión piadosa. A menudo puede distraer nuestro enfoque del Señor. En contraste con este efod, Dios ordenó que sus altares fueran hechos de piedra no trabajada, para que nadie se centrara en la belleza del trabajo del tallador de piedras. Así, Madián fue subyugado y humillado ante los hijos de Israel, y ya no levantaron sus cabezas con orgullo. La tierra tuvo paz durante 40 años. En mis días, fui a vivir a mi propia casa. Tuve 70 hijos, pues tenía muchas esposas, pero logré servirles como juez y guía. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, que nunca se recuperó. A lo largo del resto de mi vida, hubo paz en la tierra. Mi historia es un testimonio de la fuerza duradera que existe en todos nosotros, esperando ser despertada por el propósito y alimentada por la fe. Espero inspirar a otros a abrazar sus propios destinos, a levantarse por encima de la adversidad y a nunca subestimar el poder de Dios. Dios me hizo vencedor sobre los madianitas. El Señor me dijo que fuera con mi fuerza. De hecho, tenía fuerza, pero no como normalmente pensamos. Tenía la fuerza del cuidado, porque me preocupaba por la situación humilde de Israel. Tenía la fuerza del conocimiento, porque sabía que Dios había hecho grandes cosas en el pasado. También tenía la fuerza del hambre espiritual, porque quería ver a Dios realizar grandes obras nuevamente. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con aquellos a quienes amas. Hasta luego.